Mi nombre es Natalia Londoño y esta es la respuesta a la pregunta ¿qué son los careos y cuál es su importancia? El Código General del Proceso, valiéndose de la herencia dejada por el Código de Procedimiento Civil en el artículo 230 sobre los careos, establece en el artículo 223 que el juez, si lo considera conveniente, podrá ordenar careos de las partes entre sí, de los testigos entre sí y de estos con las partes cuando advierta contradicción. De acuerdo con el diccionario de la RAE, por carear, en la acepción que interesa al derecho probatorio, se debe entender como aquella acción de poner a una o varias personas en presencia de otra u otras con el objeto de apurar la verdad en dichos o hechos. Para dar respuesta a la pregunta, dividiré mi discurso en cuatro partes así: sobre la naturaleza de los careos, la primera parte; la segunda, sobre a quién faculta la ley para ordenarlos; la tercera, cuál es la oportunidad para llevarlos a cabo; y la cuarta y última, sobre cuál es su importancia y cómo se relaciona esta con los deberes de los jueces. Respecto de la naturaleza de los careos, según el maestro Parra y Quijano en su Manual de Derecho Probatorio, es una diligencia que complementa la prueba testimonial, un método para indagar en las versiones de los testigos y las partes confrontándolas entre sí. De manera que, por lo anterior, el sustrato probatorio del que se vale el juez para realizar los careos son los interrogatorios de partes y los interrogatorios de los testigos, del artículo 198 y 221 del CGP respectivamente. En cuanto a quién ha facultado la ley para ordenar los careos, se encuentra en potestad del juez, tal como se desprende del inciso final del artículo 198 del CGP al indicar: el juez de oficio podrá decretar careos entre las partes, con lo cual se busca que si en los interrogatorios de partes se presentan respecto de las mismas circunstancias apreciaciones opuestas o notoriamente discordantes, pueda el juez citarlas para en su presencia realizar la confrontación pertinente y tratar de precisar quién dice la verdad. En el particular, el profesor Hernán Fabio López manifiesta que es necesario decir que en la práctica de los procesos regidos por el CGP es de raro empleo por los jueces esta posibilidad, tal vez por ser consciente de la poca efectividad de los careos, dado que es lo usual que las partes se mantengan en sus versiones y sean otros los medios probatorios que permitan establecer a cuál asiste la verdad, como si una disposición de letra muerta se tratara. El artículo 372 del CGP establece en el numeral séptimo que los interrogatorios de las partes se practicarán en el curso de la audiencia inicial, oportunidad que tiene el juez para ordenar el careo, luego de interrogar exhaustivamente a las partes sobre el objeto del proceso. Una lectura de este inciso, en concordancia con el artículo 170 de la misma disposición o del CGP, permite advertir que, al ser el careo decretado de oficio, está sujeto a la contradicción de las partes, escenario que crea una situación sumamente adversarial en el curso de la audiencia inicial, pero que observa una garantía, nada más y nada menos que la igualdad de armas entre las partes, y que podría poner en duda si los careos son o no una prueba, no en estricto sentido. Cuarto y último punto sobre la importancia de los careos: no debemos olvidar que nos encontramos frente a un mecanismo que permite la construcción de la verdad probatoria y así trabar la litis sobre dicha verdad. Quisiera referirme a los deberes de los jueces, en especial al numeral tercero del artículo 42 del CGP, el cual dispone como un deber del juez emplear los poderes que el Código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. Una interpretación teleológica de este artículo y los demás citados en este video nos permite ver que el juez debe recurrir al careo como último recurso cuando de confrontar las versiones de las partes se trata, observando que el proceso, a pesar de su carácter adversarial, debe propender por la conciliación de las partes cuando intervienen en el proceso, tal como lo dicta o se lo dicta al juez el numeral sexto del artículo 372 del CGP. No en vano el derecho canónico, de donde tiene su origen y desarrollo el careo, en el canon 1560 disponía en el parágrafo segundo: si los testigos discrepan entre sí o con la parte en una cuestión grave, el juez puede realizar un careo entre ellos, evitando en la medida de lo posible las disensiones y el escándalo. Por lo demás, comparto la opinión del profesor Hernán Fabio López al decir que en el acta de difunción de los careos la firmó la abolición de esta figura en el sistema procesal penal, por tratarse de una diligencia que llegaba a vulnerar los derechos de las víctimas, de los testigos y de los sindicados. Por mencionar uno de ellos, el derecho a la no autoincriminación del artículo 33 de la Constitución, disposición que es recogida por el CGP en los artículos 208 y 209. Muchas gracias.